Amigos, en las próximas 24 horas el Barça podría cerrar el fichaje más polémico de la década. Dusan Vlahovic, 25 años, 78 goles en Serie A, gratis. Pero aquí está lo que nadie te está contando. La Juventus lo dejó morir y Flick tiene un plan secreto para resucitarlo. ¿Recuerdas cuando todos decían que Lewandowski estaba acabado? ¿Que Rafinha era un fracaso? Flick los convirtió en máquinas y los números de Vlahovic con el sistema alemán son brutales. En este video te voy a demostrar con datos por qué este fichaje puede ser genial o el error más grande del Barça. Quédate hasta el final porque la conclusión te va a sorprender. Para entender la dimensión real de esta operación, necesitamos situarnos en el contexto estratégico del FC Barcelona en este momento histórico del club. No estamos hablando del Barça de hace 5 años, con las arcas llenas y capacidad para fichar a cualquier estrella mundial pagando cláusulas de rescisión astronómicas. Estamos hablando del Barça de 2025, un club que ha atravesado la peor crisis económica de su historia, que ha tenido que despedir a Lionel Messi por imposibilidad de inscribirle, que ha vendido activos futuros para poder competir en el presente y que ahora, finalmente, está empezando a ver la luz al final del túnel. Joan Laporta y su junta directiva han trabajado incansablemente durante estos últimos 4 años para sanear las cuentas, renegociar deudas, generar nuevas vías de ingresos y, sobre todo, recuperar la competitividad deportiva sin hipotecar definitivamente el futuro del club. Y lo están consiguiendo. Los números del primer semestre de la temporada 2024-2025 muestran una mejora sustancial en todos los indicadores económicos. Los ingresos por merchandising han crecido un 32% interanual. Los ingresos por taquilla están en máximos históricos con el Spotify Camp Nou en obras y jugando en Montjuic. Los acuerdos comerciales se han multiplicado. Y lo más importante, el límite salarial de la liga ha aumentado significativamente. Pero aquí viene la clave estratégica que muchos aficionados no terminan de comprender. El Barça no puede volver a los errores del pasado. No puede volver a pagar traspasos de 120 millones de euros por jugadores que luego no rinden. No puede volver a ofrecer contratos faraónicos que desequilibren la masa salarial. No puede volver a hipotecar el futuro por el presente. La sostenibilidad económica no es una opción, es una obligación legal y moral con los socios y socias del club. Y aquí es donde entra la genialidad de la estrategia de Deco y su equipo en la dirección deportiva. Han identificado una ventana de oportunidad única en el mercado, jugadores de altísimo nivel que finalizan contrato en 2026 y que, por tanto, desde el 1 de enero de 2025 pueden negociar libremente con cualquier club, jugadores que llegarían sin coste de traspaso, liberando recursos para destinarlos íntegramente a salarios y primas de fichaje. Jugadores que además están en la plenitud de su carrera deportiva entre los 24 y los 28 años, con su mejor fútbol por delante. Ter Stegen ya ha renovado asegurando la portería hasta 2028. Christensen está en conversaciones avanzadas para extender su vinculación, pero el gran objetivo, la pieza maestra de este puzzle estratégico, es el delantero centro que sustituirá a Robert Lewandowski cuando el polaco decida colgar las botas o buscar un último desafío en otra liga. Porque seamos realistas y honestos, Lewandowski tiene 36 años. Está teniendo una temporada espectacular bajo las órdenes de Hansi Flick, probablemente la mejor desde que llegó al club, con más de 25 goles en todas las competiciones. Pero el fútbol es implacable con el paso del tiempo. Ningún delantero, por muy profesional y dedicado que sea, mantiene este nivel más allá de los 37 o 38 años. El Barça necesita planificar la sucesión y no puede hacerlo con prisas, con improvisación, pagando sobreprecio en un mercado inflacionado porque le ha pillado desprevenido. Necesita actuar con anticipación, con inteligencia, con visión estratégica. Exactamente lo que está haciendo ahora con Vlahovic. Dusan Vlahovic tiene 25 años recién cumplidos. Es un delantero formado en la mejor escuela goleadora europea, la Serie A italiana, donde ha militado en Fiorentina y Juventus.
mide 1,90 m, tiene una potencia física descomunal, un remate de cabeza letal, una pegada con ambas piernas que pocos delanteros en el mundo pueden igualar y una capacidad de asociación en el juego combinativo que muchos desconocen porque la Juventus de los últimos 2 años ha sido un equipo defensivo conservador que no ha sabido explotar su potencial ofensivo. Pero vayamos a los números, porque los números no mienten. En la temporada 2020-2021, su última campaña completa en la Fiorentina antes de fichar por la Juventus, Vlahović marcó 21 goles en la Serie A en 37 partidos. 21 goles con un equipo de mitad de tabla, sin grandes creadores a su alrededor, siendo el único referente ofensivo del equipo. Eso, amigos, es lo que se llama un killer instinct, un instinto asesino dentro del área. En enero de 2022, la Juventus pagó 70 millones de euros más, otros 10 en variables para ficharlo. 70 millones en pleno mercado de invierno, cuando los precios se inflan automáticamente. ¿Por qué? Porque los dirigentes de la Juve sabían que tenían entre manos a uno de los delanteros con mayor proyección de toda Europa. En su primera media temporada, en Turín, marcó 7 goles en 21 partidos, adaptándose a un nuevo equipo, una nueva ciudad, una nueva presión. En la temporada 2022-2023, 14 goles en 27 partidos de Serie A. En la 2023-2024, 16 goles en 33 partidos. Hablamos de un delantero que, en las últimas 4 temporadas completas, ha promediado más de 15 goles por campaña en una de las ligas más tácticas y defensivas del mundo, y lo ha hecho en equipos que no han brillado precisamente por su juego ofensivo. La Fiorentina de Italiano era un equipo trabajador pero limitado creativamente. La Juventus de Allegri primero y Thiago Motta después ha sido un equipo en reconstrucción constante, con cambios de entrenador, con problemas institucionales derivados del caso de las plusvalías ficticias, con una penalización de puntos que les dejó fuera de competiciones europeas. Imaginad solo por un momento a Dusan Vlahović en el Barça de Hansi Flick. Imaginadlo recibiendo balones de Pedri, de Gavi, cuando regrese, de Dani Olmo. Imaginadlo beneficiándose de los desmarques de Lamine Yamal y Rafinha en las bandas. Imaginadlo rematando los centros medidos de Jules Koundé o Alejandro Balde. Imaginadlo en un equipo que genera más de 20 ocasiones de gol por partido, que domina el balón el 70% del tiempo, que juega en campo contrario constantemente. Los números se dispararían, y no es una especulación optimista, es una proyección basada en datos objetivos. Lewandowski, con 34 años cuando llegó al Barça, marcó 23 goles en su primera temporada en un equipo que no funcionaba bajo Xavi. Este año, con 36 años pero con Flick en el banquillo, lleva más de 25. ¿Qué podría hacer Vlahović con 25 años, en su mejor momento físico, en un sistema que potencia a los delanteros? Pero hay más. Hay mucho más en esta operación que simplemente fichar a un goleador. Hay una dimensión táctica que necesitamos analizar en profundidad. Hansi Flick ha revolucionado al FC Barcelona en apenas 6 meses. Ha recuperado la intensidad, la presión alta, el vértigo ofensivo que había desaparecido en los últimos años. Ha devuelto la ilusión a una afición que estaba frustrada tras temporadas de juego previsible y resultados decepcionantes. Pero sobre todo, ha demostrado una capacidad extraordinaria para adaptar su sistema a los jugadores disponibles y simultáneamente mejorar el rendimiento individual de prácticamente toda la plantilla. Rafinha ha pasado de ser un extremo irregular y cuestionado a convertirse en uno de los mejores jugadores de la temporada en toda Europa, con más de 15 goles y 12 asistencias. Ferran Torres, que parecía destinado a salir del club, ha encontrado su mejor versión como delantero móvil en un sistema de 2 puntas. Íñigo Martínez, considerado un fichaje de emergencia y un central veterano en declive, se ha transformado en un pilar defensivo insustituible. Koundé ha evolucionado de lateral improvisado a uno de los mejores carrileros ofensivos de Europa. Pedri ha recuperado su mejor nivel tras 2 años de lesiones y bajo rendimiento. ¿Qué tienen en común todas estas transformaciones? La capacidad de Flick para identificar las fortalezas de cada jugador y construir un sistema que las potencie al máximo. Y cuando analizamos el perfil de Vlahović, vemos un encaje casi perfecto con lo que Flick necesita de su delantero centro.
El sistema del Barça, bajo Flick, se caracteriza por varias claves tácticas fundamentales. Primera, presión ultra alta tras pérdida, buscando recuperar el balón en los primeros 5 segundos en campo contrario. Segunda, amplitud extrema con los extremos pegados a la línea de banda para estirar las defensas rivales. Tercera, interiores que se asocian constantemente con el delantero centro en espacios reducidos. Cuarta, laterales que suben hasta la línea de fondo para generar superioridades numéricas. Quinta, transiciones rapidísimas de defensa a ataque, buscando pillar descolocado al rival. En este sistema, el delantero centro tiene responsabilidades muy específicas. Debe ser un referente físico capaz de aguantar el balón de espaldas cuando el equipo necesita subir metros. Debe tener movilidad para desmarcarse entre líneas y recibir en 3/4 de campo. Debe ser letal en el remate dentro del área, tanto de cabeza como con los pies. Debe tener capacidad para presionar a los centrales rivales y forzar errores. Y, fundamental, debe tener la inteligencia táctica para saber cuándo quedarse como referencia y cuándo descolgar para generar espacios a los extremos. Lewandowski cumple todas estas funciones de manera sobresaliente. Es un delantero completo, probablemente el 9 más completo de la última década junto con Benzema, pero tiene 36 años. Su capacidad de presión ha disminuido. Su velocidad en los desmarques ya no es la misma. Su resistencia física en partidos cada 3 días empieza a resentirse. Necesita más descanso, más rotación, más cuidados. Vlahovic, con 25 años, ofrece todo lo que Lewandowski aporta, pero con 10 años menos de desgaste físico. Mide 1,90 m, 2 centímetros más que Lewandowski. Pesa 87 kilos de pura potencia muscular. Su velocidad punta alcanza los 34 km por hora, una barbaridad para un jugador de su envergadura. Su salto vertical supera los 70 centímetros, lo que le convierte en un peligro constante en balones aéreos. Pero donde Vlahovic realmente destaca es en su capacidad de remate. Tiene una pegada descomunal con ambas piernas. Puede rematar de primeras, de volea, de media volea, con rosca, con potencia, colocado. Su porcentaje de acierto en tiros a puerta en las últimas 3 temporadas supera el 40%, una cifra extraordinaria para un delantero en la Serie A. Para contextualizar, Lewandowski tiene un 42% esta temporada en la Liga, Haaland un 45% en la Premier. Vlahovic está en ese nivel de élite. Además, y esto es crucial, Vlahovic tiene una capacidad de asociación en espacios reducidos que muchos desconocen. En la Fiorentina jugaba en un sistema con 2 mediapuntas, Castrovilli y Bonaventura, que se asociaban constantemente con él en el último tercio. Sus números de pases completados en campo rival y de asistencias esperadas son muy superiores a los de otros delanteros de referencia como Osimhen o Gyökeres, que son más individualistas. En el Barça de Flick, donde Pedri, Gavi, Dani Olmo y Fermín López están constantemente buscando combinaciones en 3/4 de campo, Vlahovic sería un socio perfecto. Puede jugar de cara, puede jugar de espaldas, puede descargar de primeras, puede proteger el balón y esperar el apoyo. Es, en esencia, un delantero moderno y completo. Pero hay una pregunta que muchos culés se están haciendo. ¿Y qué pasa con su rendimiento esta temporada? Porque es cierto que Vlahovic no está teniendo su mejor año en la Juventus. Lleva solo 6 goles en todas las competiciones. Ha sido suplente en varios partidos importantes y sufrió una lesión en el aductor que le tuvo apartado casi un mes. La respuesta es sencilla. El problema no es Vlahovic, el problema es la Juventus. Thiago Motta llegó este verano con un proyecto de juego posicional, de construcción desde atrás, de paciencia en la elaboración, un estilo completamente opuesto al que necesita un delantero como Vlahovic, que se alimenta de balones verticales, de transiciones rápidas, de espacios para atacar. La Juve de Motta genera pocas ocasiones, juega lento, prioriza el control sobre la verticalidad. Es el peor contexto posible para un killer como Vlahovic. Y aquí es donde entra la confianza absoluta en Hansi Flick, porque Flick ha demostrado una capacidad casi mágica para recuperar jugadores que parecían acabados o en declive. Rafinha llegaba de una temporada horrible, con rumores constantes de salida, y ahora es uno de los mejores del mundo en su posición. Ferran Torres parecía destinado a salir y ahora es indiscutible.
Lewandowski venía de una temporada discreta y ahora está en números de Pichichi. Si Flick dice sí a Vlahovic, si Flick ve en él al delantero que necesita su sistema, entonces no hay duda. Vlahovic explotará en el Barça, volverá a los números de sus mejores temporadas, volverá a ser ese killer implacable que aterrorizaba a las defensas de la Serie A. Para contextualizar, cuando la Juventus fichó a Vlahovic en enero de 2022, pagó 70 millones de euros. Osimhen costó al Nápoles 75 millones. Haaland costó al Manchester City 60 millones más comisiones millonarias. Darwin Núñez costó al Liverpool 80 millones. Gyökeres tiene una cláusula de 100 millones en el Sporting de Lisboa. Estamos hablando de que los delanteros centro de élite en el mercado actual cuestan entre 60 y 100 millones de euros. El Barça se ahorraría esa cantidad y podría destinarla íntegramente a la operación en forma de salario, prima de fichaje y comisiones a la gente. Hagamos números realistas. Vlahovic, según informaciones de la prensa italiana, estaba pidiendo inicialmente un salario neto de 12 millones de euros por temporada. Una barbaridad, completamente fuera del límite salarial del Barça. Pero, y aquí viene la clave, según Moretto y otras fuentes fiables, Vlahovic ha rebajado significativamente sus pretensiones tras entender que el Barça tiene un tope salarial estricto y que, si quiere venir, debe adaptarse a la realidad económica del club. ¿Cuál sería un salario razonable? Entre 8 y 9 millones netos por temporada, lo que equivale a unos 16 o 18 millones brutos. Es exactamente lo que cobra Lewandowski actualmente. Es un salario alto, sí, pero perfectamente asumible para el Barça y acorde con el nivel del jugador. No es un salario que rompa la estructura salarial ni que genere agravios comparativos con el resto de la plantilla. Además, habría que pagar una prima de fichaje. En operaciones de este tipo, donde el jugador llega libre, es habitual que se le pague una prima importante como compensación por no haber forzado una renovación con su club anterior. Una prima de entre 15 y 20 millones de euros sería razonable. Parece mucho, pero recordemos, la Juventus pagó 70 millones de traspaso, el Barça pagaría 0 de traspaso y 20 de prima. Sigue siendo una operación 50 millones más barata. Y luego están las comisiones a la gente. Vlahovic está representado por Darko Ristic, un agente serbio con buenas relaciones en el fútbol italiano, pero sin el poder de los superagentes como Mendes o Raiola. Las comisiones rondarían los 10 millones de euros, una cantidad estándar en fichajes de este nivel. Sumemos 0 de traspaso, 20 de prima, 10 de comisiones y un salario de 16 millones brutos durante 4 años. 64 millones en total. Coste total de la operación, 94 millones de euros repartidos en 4 años, 23 millones por temporada en el límite salarial. Comparemos con la alternativa. Fichar a Gyökeres del Sporting pagando su cláusula de 100 millones, más un salario de 10 millones netos, 20 brutos, más prima de fichaje de 10 millones, más comisiones de 15 millones. Coste total, 205 millones en 4 años, 50 millones por temporada en el límite salarial. La diferencia es abismal. El Barça se ahorraría más de 100 millones de euros fichando a Vlahovic en lugar de a Gyökeres. Y estamos hablando de dos delanteros de nivel similar, con Vlahovic teniendo incluso más experiencia en grandes clubes y competiciones europeas. Pero hay más. Hay una dimensión estratégica adicional que pocos están analizando. La posibilidad de que la Juventus, desesperada por no perder a Vlahovic gratis, decida venderlo en este mismo mercado de invierno o en el próximo verano de 2025. Si la Juve ve que Vlahovic no va a renovar, que tiene ofertas de grandes clubes y que en junio de 2026 se irá gratis, podría decidir venderlo antes para sacar algo de dinero. Y aquí el Barça tendría una ventaja negociadora brutal, porque la Juve sabe que si no lo vende ahora, en un año se va gratis, así que estaría dispuesta a aceptar ofertas muy por debajo de su valor real de mercado. Imaginad que la Juventus acepta venderlo por 30 o 40 millones en verano de 2025. El Barça podría adelantar el fichaje un año, tener a Vlahovic ya la próxima temporada compitiendo con Lewandowski y seguiría siendo una operación económicamente brillante. 30 millones de traspaso más los costes de salario y primas seguirían siendo más baratos que fichar a cualquier otro delantero de su nivel en el mercado. Esta es la jugada maestra de Deco.
ha identificado una oportunidad de mercado única. Ha contactado con el jugador antes que nadie, ha establecido una relación directa con su entorno y ahora tiene todas las cartas para negociar desde una posición de fuerza. Tanto si Vlahovic llega gratis en 2026 como si la Juve lo vende barato en 2025, el Barça gana. Y esto, amigos, es lo que se llama dirección deportiva inteligente. No es gastar por gastar, no es fichar nombres por fichar nombres, es identificar oportunidades, planificar con anticipación y ejecutar operaciones que maximicen el rendimiento deportivo, minimizando el coste económico. Pero, obviamente, el Barça no está solo en esta carrera. Vlahovic es uno de los delanteros más cotizados del mercado y varios grandes clubes europeos están siguiendo de cerca su situación contractual. El Arsenal es probablemente el rival más peligroso. Mikel Arteta lleva 2 temporadas buscando un delantero centro de referencia que le dé el salto de calidad definitivo para ganar la Premier League. Ficharon a Havertz, que ha funcionado bien, pero no es un killer nato. Necesitan un goleador puro, y Vlahovic encaja perfectamente en su perfil. Además, el Arsenal tiene músculo económico de sobra para ofrecer un salario muy superior al del Barça. El Chelsea también está en la puja. Todd Boehly y su equipo directivo han demostrado que están dispuestos a gastar lo que haga falta para construir un equipo competitivo. Han fichado a Jackson, pero no termina de convencer. Vlahovic sería una mejora sustancial y el Chelsea puede ofrecer un proyecto deportivo atractivo con Pochettino o quien esté en el banquillo, más un salario estratosférico. El Bayern de Múnich es otro candidato. Harry Kane tiene 31 años y aunque está en un nivel extraordinario, el Bayern siempre planifica con anticipación. Vlahovic sería el sustituto perfecto para cuando Kane decline y jugar en la Bundesliga, en el club más grande de Alemania, con opciones reales de ganar la Champions cada año, es un argumento muy poderoso. El PSG, como no, también está al acecho. Tras la salida de Mbappé al Real Madrid, el PSG necesita reconstruir su delantera. Vlahovic sería una pieza clave en ese proyecto y París puede ofrecer salarios que ningún otro club puede igualar. Incluso se ha hablado del Manchester United, que necesita desesperadamente un delantero tras el fracaso de Højlund, y del Atlético de Madrid, que busca el sustituto de Morata. Entonces, ¿qué ventajas tiene el Barça frente a toda esta competencia? Varias y muy importantes. Primera, el proyecto deportivo. El Barça de Hansi Flick es, ahora mismo, uno de los equipos más atractivos de Europa. Juega un fútbol espectacular, genera ocasiones constantemente, está peleando por todos los títulos. Para un delantero ambicioso, la posibilidad de jugar en este Barça, de ser el sucesor de Lewandowski, de liderar la línea de ataque del club más grande del mundo, es un argumento casi irresistible. Segunda, la figura de Hansi Flick. Flick ha demostrado ser un entrenador que mejora a todos sus delanteros. Lo hizo con Lewandowski en el Bayern, llevándolo a ganar el Balón de Oro. Lo está haciendo ahora con Lewandowski de nuevo en el Barça, con Rafinha, con Ferran. Vlahovic sabe que bajo las órdenes de Flick puede alcanzar su mejor versión y pelear por premios individuales. Tercera, la ciudad y el estilo de vida. Barcelona es una de las ciudades más atractivas del mundo para vivir. Clima mediterráneo, calidad de vida excepcional, una comunidad internacional enorme. Para un jugador joven que va a pasar los mejores años de su carrera en un sitio, Barcelona es un destino de ensueño comparado con Manchester o París. Cuarta, la historia y el prestigio. El Barça es el Barça. Es uno de los 3 clubes más grandes de la historia del fútbol, junto con el Real Madrid y el Milan. Jugar en el Barça, vestir la camiseta azulgrana, es un honor que pocos futbolistas pueden rechazar. Vlahovic sabe que, si triunfa en el Barça, su nombre quedará grabado para siempre en la historia del club. Quinta, la relación con Deco. Deco, como director deportivo, tiene una red de contactos impresionante en el fútbol europeo. Tiene buena relación con los agentes más importantes, incluido el de Vlahovic. Y ha demostrado ser un negociador hábil, capaz de convencer a jugadores para que elijan el Barça por encima de ofertas económicamente superiores. Lo hizo con Gundogan, lo hizo con Lewandowski, lo puede hacer con Vlahovic. Obviamente, el dinero es un factor. El Arsenal, el Chelsea o el PSG pueden ofrecer salarios más altos, pero Vlahovic ya ha demostrado que está dispuesto a rebajar sus pretensiones para venir al Barça. Eso es una señal clarísima de que el proyecto deportivo le atrae más que el dinero puro y duro. Y eso, en el fútbol moderno, es cada vez más raro y más valioso.
hay un factor que muchos análisis tácticos y económicos ignoran: la dimensión psicológica, el hambre del jugador, la motivación, el deseo de triunfar. Vlahovic está en un momento de su carrera en el que necesita un cambio. Lleva 3 años en la Juventus, un club en crisis institucional, con cambios constantes de entrenador, con problemas económicos derivados del caso de las plusvalías, con una penalización de puntos que les dejó fuera de la Champions. Ha vivido un entorno tóxico, de presión negativa, de cuestionamientos constantes. Necesita un proyecto ganador, necesita un entrenador que confíe en él, necesita un equipo que genere ocasiones, necesita volver a sentirse importante, a sentirse el líder de una delantera, y el Barça le ofrece todo eso: un proyecto deportivo brillante, un entrenador, Hansi Flick, que tiene un historial probado de mejorar delanteros, un equipo que juega un fútbol espectacular y genera 20 ocasiones por partido, la posibilidad de ser el sucesor de Lewandowski, de liderar la delantera del club más grande del mundo. Ese hambre, esa motivación es un factor determinante. Vlahovic no viene al Barça a cobrar un cheque y relajarse. Viene a demostrar que es uno de los mejores delanteros de Europa. Viene a ganar títulos. Viene a escribir su nombre en la historia del club. Y eso, amigos, no tiene precio. Eso no se puede medir en estadísticas ni en análisis tácticos, pero es real y es poderoso. Ese mensaje es importante. Genera ilusión, genera confianza, genera ambición. Y ahora, después de todo este análisis exhaustivo, llega el momento de mi opinión personal. Y lo voy a decir claramente, sin ambigüedades. Fichar a Dusan Vlahovic es una operación brillante. Es el fichaje perfecto en el momento perfecto. ¿Por qué? Porque reúne todas las características que el Barça necesita en un delantero centro. Físico imponente para ser referencia en el área. Técnica excelente para asociarse en el juego combinativo. Gol probado en una de las ligas más difíciles de Europa. Experiencia en grandes clubes y competiciones de máximo nivel. Edad perfecta, 25 años, con su mejor fútbol por delante. Y, fundamental, disponible a coste cero de traspaso. Pero más allá de las características individuales, lo que me convence definitivamente es el factor Hansi Flick. Flick ha demostrado una capacidad extraordinaria para mejorar a todos sus jugadores. Ha transformado a Rafinha, a Ferran, a Íñigo Martínez, a Koundé, a Lewandowski. Ha devuelto la ilusión a una plantilla que estaba frustrada. Ha construido un sistema de juego espectacular que potencia a los delanteros. Si Flick dice sí a Vlahovic, si Flick ve en él al delantero que necesita su sistema, entonces no hay duda. Vlahovic explotará en el Barça, volverá a los números de sus mejores temporadas, volverá a ser ese killer implacable que aterrorizaba a las defensas de la Serie A. Y no me vale el argumento de está teniendo una mala temporada. Rafinha también tuvo una mala temporada con Xavi. Lewandowski también tuvo una temporada irregular con Xavi. Ferran también parecía acabado. Y todos han resucitado con Flick. Todos han encontrado su mejor versión. El contexto es determinante en el fútbol. Y el contexto de la Juventus actual es pésimo para un delantero como Vlahovic. Juego lento, pocas ocasiones, sistema defensivo. Es el peor escenario posible, pero en el Barça de Flick, con 20 ocasiones por partido, con extremos desequilibrantes, con interiores que se asocian constantemente, Vlahovic sería letal. Además, económicamente, es una operación impecable, 0 euros de traspaso, un salario razonable y acorde con el límite salarial del club, una prima de fichaje asumible. Comparado con las alternativas del mercado, es la opción más inteligente con diferencia y estratégicamente es la pieza perfecta para el Barça del futuro. Un delantero que puede liderar la delantera durante los próximos 8 o 10 años. Un jugador que puede crecer junto con Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Pau Cubarsí. Un líder que puede llevar al equipo a ganar múltiples títulos. Por todos estos argumentos, yo apoyo completamente este fichaje. Creo que Vlahovic puede ser el próximo gran éxito del Barça. Creo que puede ser el sucesor perfecto de Lewandowski. Creo que puede escribir su nombre en la historia del club. Y confío en Hansi Flick, confío en Deco, confío en Laporta, confío en que saben lo que están haciendo. Confío en que han identificado al jugador adecuado en el momento adecuado. Así que sí. Amigos y amigas, yo digo sí a Vlahovic, sí rotundo, sí convencido,
sí entusiasmado. Amigos culés, hemos llegado al final de este análisis exhaustivo. Hemos repasado todos los aspectos de la operación Blajovic: el contexto estratégico, el perfil táctico, la dimensión económica, la competencia en el mercado, el factor Hansi Flick, las dudas y cómo rebatirlas, las comparativas con otros delanteros, el plan de transición con Lewandowski, la dimensión psicológica, el impacto en la plantilla, los precedentes históricos, la visión a largo plazo y mi opinión personal. Y la conclusión es clara: fichar a Dusan Vlahovic es una operación brillante que puede transformar el futuro del FC Barcelona. Ahora os toca a vosotros. Quiero saber vuestra opinión. ¿Estáis de acuerdo con este análisis? ¿Creéis que Vlahovic es el delantero que necesita el Barça? ¿Confiáis en que Hansi Flick puede sacarle su mejor versión? ¿O preferís otras alternativas del mercado? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Quiero leer todas vuestras opiniones, todos vuestros argumentos, todas vuestras dudas. Vamos a generar un debate constructivo, respetuoso, enriquecedor, porque al final todos queremos lo mismo: que el Barça vuelva a lo más alto, que vuelva a ganar títulos, que vuelva a ser el mejor equipo del mundo.